Queridos amigos, muy buenas tardes, noches, días tengan todos ustedes. Me dirijo en esta ocasión de modo muy especial a las personas que de buena fe generalmente incurren en una serie de extremos que van de la credulidad absoluta a la incredulidad perfecta, diría yo, del más tremendo escepticismo a la más pura e ingenua y exageradísima conspiranoia, por llamarle de alguna forma que puede ser un tanto coloquial y a lo mejor algunos no entienden. Conspiranoia quiere decir que cuando ustedes ven, cuando alguien de ustedes ve una noticia, un video, un dato que puede convertirse o no en conocimiento o en información, y sin analizarlo desde otros ángulos, sin contemplar su contraste con otras personas de otras especialidades, simplemente piensa de manera rotunda: ahí viene el anticristo, ya gobierna el mundo, ya nos cargó la calaca, esto ya es definitivamente el apocalipsis, Cristo está cerca, los amos del mundo ya triunfaron y cosas por el estilo. Y desde luego también tenemos, aunque en menor grado, la posición extrema, contraria. No pasa nada, todo está bien, el virus no existe, no sean paranoicos, no hay tal gobierno mundial, ni va a suceder lo de la vacuna, no hay nada que temer, todo está perfecto, no pasa nada. Y por esa razón he decidido esta tarde, este 14 de mayo por la tarde, en casa, refugiado en la comodidad, en la tranquilidad y en la maravillosa y tierna compañía de mi amada esposa, platicarles lo que nos dice un gran editorialista, periodista, investigador norteamericano, Stephen Mosher, sobre lo que es la biografía del virus chino. Así llama él a este artículo que nos regala en el New York Post hace unos días. Y voy a irlo, igual que siempre, con este tema, leyendo el cuerpo principal de su mensaje y haciendo probablemente o no algunos comentarios al margen. Él dice que la historia de la pandemia global del virus chino ha tenido en términos generales características de un thriller hollywoodense, ni duda cabe. Pero el debate sobre su origen comenzó como un cuento chino sobre animales exóticos y nos ha regalado algunos episodios de serie policial, de alto misterio, de tremendo suspenso. Al principio se especuló con varias hipótesis sobre el origen natural de este virus y se pusieron en tela de juicio reputaciones de serpientes, civetas, pangolines y murciélagos. Poco a poco el panorama se fue clarificando para tranquilidad de estos pobres animalitos, salvo estos últimos que pagaron los platos rotos cuando las autoridades comunistas chinas construyeron un relato basado en dos afirmaciones ostensiblemente falsas. La primera es que el chinavirus, llamado inicialmente SARS-CoV-2, era un coronavirus natural que se encuentra en las patas del murciélago herradura. La segunda es que este virus saltó de su huésped natural a los seres humanos en el mercado de Wuhan, donde hay comercio de animales exóticos y comida en base a algunos de ellos. Fue así que muchos ingenuos creyeron que todo empezó, bueno, da risa, con una sopa de murciélago. Los hechos comprobados apuntan en dos direcciones: la improbabilidad del cuento chino de los murciélagos y la filtración del virus del laboratorio de Wuhan. Ya había escrito yo varios artículos cuestionando la tesis del origen natural del brote epidémico de Wuhan, pero el del New York Post del 22 de febrero desató una guerra mediática. El título no podía ser más directo: no le compren el relato a China.
el virus se habría filtrado desde un laboratorio. A los 2 días, Facebook bloqueó mi post, ¿sí? El post de este autor, Steven Mosher, quien está hablando en primera persona, mediante un cartel que decía que sus fact-checkers independientes lo habían calificado de información falsa o fake news. 3 semanas después, una reportera puso al descubierto que Daniel Anderson, uno de esos sensores, tenía fuertes vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan. Y así quedó en evidencia una vez más, ¡ojo!, que los verdaderos fake news están dentro de Facebook. ¿Cómo la ven? La red social levantó la censura, no les quedó más remedio, pero lo hizo sin dar explicaciones y sin pedir disculpas, sin ofrecer disculpas. Tanto el artículo del New York Post como en numerosas entrevistas en cadenas de televisión, radio y prensa escrita, he ido, dice el autor, dando cuenta de hechos comprobados que apuntan en 2 direcciones: la improbabilidad del cuento chino de los murciélagos y la filtración del laboratorio de Wuhan como explicación más consistente sobre el origen del virus chino. Empecemos con los murciélagos. Como expliqué en el programa Water's World de la cadena Fox, si el mercado de Wuhan hubiese sido realidad, el punto cero para el brote del virus, las autoridades chinas lo hubieran destruido hasta los cimientos. Ahora incluso lo han reabierto. Es un secreto a voces que en ese mercado nunca hubo murciélagos, ni a la venta ni en sopas. Así lo señaló un equipo de científicos de Wuhan a fines de febrero. Otros 2 intelectuales de nombre Xiao reportaron en un estudio que en efecto había murciélagos en Wuhan, miles de ellos, pero en cautiverio, con fines de investigación, tanto en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China como en el Instituto de Virología de Wuhan, ambos situados no muy lejos del mercado. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades tiene un encargado en jefe de la caza de murciélagos en China. Se llama Tian Yunhua. Su trabajo a tiempo completo desde el 2012 ha sido acopiar virus de murciélagos vivos, así como muestras de orina y heces con fines de investigación, de cuevas situadas a más de 900 kilómetros de distancia de Wuhan. Como señalaron irónicamente los 2 doctores Xiao, la probabilidad de que los murciélagos hayan llegado volando al mercado de Wuhan es prácticamente nula. Los pequeños mamíferos obviamente no llegaron a esa ciudad por sus propios medios, sino que fueron atrapados y transportados al Centro de Control y Prevención de Enfermedades por el afanoso señor Tian. Así como estos hechos echan por tierra la explicación del origen natural y de la transmisión directa de murciélagos a seres humanos, otros hechos aún más contundentes respaldan la idea de la filtración del virus de un laboratorio. Como resultado de los esfuerzos del señor Tian y otros, China se jacta de haber tomado la iniciativa en la investigación mundial, descubriendo más de 2,000 nuevos virus desde la epidemia del SARS coronavirus del 2003. Para tener una idea de la magnitud de este emprendimiento, el número total de virus descubiertos en los 200 años previos era de solo 2,284. Por supuesto, son muchísimos patógenos potencialmente dañinos sobre los cuales hacer seguimiento y hacer un enorme stock de coronavirus sobre los cuales se puedan extraer partes y piezas cuando uno está buscando desarrollar uno más letal. Y eso parece haber sido exactamente el objetivo, hasta fines del 2019, de un grupo de investigadores del Instituto Chino dirigido por una mujer llamada Shi Zhengli. Si el señor Tian es el Batman de China,
La doctora Shi es la batichica. Se trata entonces de un coronavirus cuyo punto cero fue Wuhan y del mismo tipo que Shi y su equipo han estado creando en laboratorio los últimos 10 años. ¿Sería acaso descabellado pensar que el chinavirus fue fabricado? Por supuesto que no. Shi Zhengli obtuvo su maestría en el instituto en 1990. Hizo un doctorado en Francia y regresó a ese instituto chino para dirigir el proyecto de investigación de coronavirus en murciélagos. Algunos de los artículos publicados por la doctora Shi y su equipo de virólogos describen la presencia natural de SARS coronavirus similares al SARS original del 2003, que al igual que este podrían infectar directamente a los seres humanos, sin necesidad de murciélagos. Y no se limitaron a estudiar los coronavirus existentes, también hicieron ingeniería genética para modificar los existentes y crear nuevos virus. En un artículo publicado en 2008 en el Journal of Virology, describieron cómo estaban modificando ellos genéticamente virus similares al SARS de murciélagos de herradura para darles la capacidad de utilizar la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, y que pudieran penetrar células humanas. Es decir, Shi ya lleva más de 10 años traspasando los límites éticos con el objeto de crear nuevos y potencialmente aún más letales coronavirus. Para ello necesitaban una nueva y más avanzada técnica recombinante. Esta puede haber sido la investigación en curso sobre clones infecciosos de la Universidad de Carolina del Norte, dirigida por el profesor Ralph S. Baric. La doctora Shi Zhengli colaboró con Baric en algunas de estas investigaciones, como consta en un artículo del año 2015 en la revista Nature Medicine, en la que se analizaba si los coronavirus de murciélagos eran potencialmente capaces de infectar a los seres humanos. Sin embargo, el propósito de Baric era totalmente opuesto, y él mismo lo explica así. En 2013, los SARS con potencial emergente de contagio a seres humanos, como el coronavirus, se descubrieron en murciélagos de herradura y se encontró que estaban a punto de entrar en seres humanos. Los coronavirus con ese potencial emergente constituyen una amenaza mundial que requiere una intervención inmediata. Esto lo está diciendo desde el año 2013. Intervención inmediata significa tener la capacidad de generar, cultivar y manipular genéticamente estos virus infecciosos para evaluar rápidamente los mecanismos patógenos, la permisibilidad del huésped humano y del tejido, y postular formas eficaces de terapéutica antiviral. El autor de este artículo cita textualmente al doctor Baric. Y aunque el doctor Baric se limitó a ver cómo esos virus infectaban y mataban ratones, el doctor Anthony Fauci, doctor muerte, director del National Institute of Health, más bien en plural, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ordenó poner una pausa a su proyecto a finales del 2014. En una carta documento adjunto de la Oficina de Emergencia de Salud Pública de Human Health Services, señalaron una posible violación a una nueva moratoria sobre los estudios de virología riesgosa que involucraran influenza, MERS y SARS. En concreto se referían al concepto ganancia de función en coronavirus tipo SARS, que definieron como investigación que mejora la capacidad de un patógeno para causar la enfermedad, confiriendo atributos a SARS coronavirus, de manera que el virus resultante, este que anda haciendo
millones de infecciones y cientos de miles de muertes, de manera que este virus resultante haya aumentado su patogenicidad y o la transmisibilidad a través de la vía respiratoria en mamíferos, que puede entrañar riesgos graves de bioseguridad y biocustodia. ¿Qué tal? Ya esto se sabía desde el 2014, hace 6 años. Recientemente, el 29 de diciembre del 2017, este Instituto de Salud de los Estados Unidos cambió la pausa por lo que llamó una fuerte auditoría sobre el potencial para crear o utilizar un mayor potencial patógeno pandémico y ponderando los méritos científicos y los beneficios potenciales. En otras palabras, mientras que las autoridades de Estados Unidos decidieron que los riesgos asociados con tales investigaciones, no compensaban los beneficios, la batichicas china siguió adelante por su cuenta y riesgo. Habría que investigar. Siguió adelante sin pausa y sin supervisión efectiva, pues China comunista no se caracteriza por preocupación, ni por el cuidado, ni por el respeto de la vida humana. Tómese muy en cuenta esta tremenda afirmación del autor de este artículo. Un virus tan infeccioso como el SARS-CoV-2 habría requerido un estricto cumplimiento de rigurosos protocolos de seguridad para laboratorios de alta contención, llamados BSL-4. Pero las prácticas del Instituto Chino, dirigido por esta irresponsable científica, eran tan laxas que incluso la Organización Mundial de la Salud se negó a otorgarle la certificación. El laboratorio era una invitación a que ocurriera un accidente, como finalmente sucedió a fines del 2019. Un trabajador del laboratorio pudo haberse infectado al manipular el coronavirus o a un animal infectado. Si estamos lidiando precisamente con el mismo tipo de coronavirus mortales e infecciosos que Xi y su equipo han estado creando en un laboratorio durante al menos los últimos 10 años, ¿acaso es descabellado pensar que el virus chino fue fabricado? Salvo opiniones paranoides marginales, todo apunta a que la doctora Xi fabricó un virus con la garantía de función de Varick, mucho más infeccioso y mucho más letal que el original. En todo caso, la fuga puede haber sido un accidente, pero la mejora fue deliberada. Ojo con esta explicación. Me refiero tanto a los ingenuos como a los paranoicos, a los absolutamente escépticos, como a los que comulgan con rueda de molinos. La verdad en sí misma no es como tú te la imaginas, es como es, y estoy contribuyendo con esta lectura a develarla. A fines de diciembre del 2019, la desesperación por encubrir los hechos hizo que la doctora Xi cometiera un grave error que la dejó en evidencia aún más. Para ese momento, la pandemia ya se había propagado a todo el mundo y desde el 2013 no se habían registrado el genoma del coronavirus de los murciélagos del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, depósito habitual para dicha información. O sea, la información tenía un desfasamiento ya de 6 años y un poco más. Por miedo a ser descubiertos, recién lo hicieron el 27 de enero del 2020, bajo el nombre de RA-TG-13, 7 años después de cuando debieron haberlo hecho. Pero lo hicieron añadiendo algunos errores de codificación intencionales. De esa manera podrían negar plausiblemente que su virus era la columna vertebral del virus SARS-CoV-2, el que nos está matando.
Esa es la razón por la cual la doctora Shi, luego de desaparecer todo registro de investigación originales, puede decir que no hay secuencias genómicas en su laboratorio que coincidan con el nuevo SARS-CoV-2 y que su laboratorio no tuvo nada que ver con los orígenes de la pandemia mortífera del coronavirus actual. Pero a estas alturas, ¿quién le puede creer? Yo no. Espero que tú tampoco. ¿Qué nos ha estado contando la China comunista y por qué? Cada vez son menos quienes creen en el cuento de la sopa de murciélagos, así como casi nadie cree en el relato de un exitoso control de la pandemia en China. La realidad viene siendo muy distinta a lo que nos han venido contando tanto el gobierno chino como la Organización Mundial de la Salud, que es su corifeo y a la cual, bendito sea Dios, Trump ya le quitó $400 millones. Bueno, esta agencia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no se ha ahorrado halagos para el sistema de salud chino, poniéndolo como modelo para el mundo. El aprendan de China, que nos ha repetido tanto la OMS últimamente, no comenzó con la actual pandemia, sino que ha sido su consigna desde hace un buen tiempo. Con una crisis de inseguridad globalizada, China pretende ser el gran poder mundial que ofrezca seguridad. Bueno, es como cuando los narcos ofrecen protección a los dueños de las tiendas en Tepito o en cualquier otra parte de México que está ahora bajo el poder del narco, así como el mundo ya lo está bajo el poder del virus. Su control de la pandemia, habla el autor acerca de China y de los institutos chinos, es un falso mensaje de superioridad moral y no simplemente una cuestión técnica. China quiere ser la potencia hegemónica mundial en todo sentido. Yo también lo afirmo. Yo, Juan Bosco Abascal. Por supuesto que lo afirmo junto con el autor de este bellísimo y bien sustentado artículo. Y su presidente Xi Jinping ha encarnado ese sueño, como lo he explicado en detalle en mi libro Bully of Asia, Why China's Dreams in the New Threat to World Order. Bien, algo así como por qué China tiene el sueño de lograr un nuevo orden mundial. Por supuesto, con la Organización Mundial de la Salud, como corifeo, como jefe, como cómplice, como par, lo seguiré averiguando. Pero esto pone de manifiesto que China no, y esto fue una de mis hipótesis iniciales, China no actuó sola por su cuenta. El sionismo global internacional, y este es comentario mío, desprendido de lo que dice este brillante autor, se aprovechó del mundo chino comunista para, a través de las mentiras de la Organización Mundial de la Salud, sembrar prácticamente en todo el planeta un virus que hasta la fecha está ganando la batalla. Para la mala suerte de China, la inoperancia de la Organización Mundial de la Salud frente a la emergencia real de la pandemia ha evidenciado el carácter demagógico, manipulador, mentiroso de ambos, del Partido Comunista Chino y de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario, pues, tomar con mucho escepticismo las cifras que salen de China, pues siempre se elaboran con un objetivo en mente: hacer que el Partido Comunista Chino y sus líderes, monstruosos por cierto, inhumanos y psicópatas, sin duda cabe, y no son insultos, ni es chinafobia, son definiciones. Según los datos oficiales, en Wuhan hubo 2.535 fallecidos por el coronavirus, pero muchos datos indican un subregistro, como el reporte de la agencia de noticias china Caixin sobre la distribución de una inusitada cantidad
de unas funerarias, así como estamos hablando de docenas de miles, así como avisos en diarios con extraños pedidos de personal y equipo extra para las funerarias chinas entre el 23 y el 23 de enero y el 23 de marzo del 2020, de este año. Así que, nos dice el autor, empecé a buscar otras métricas que me dieran una pista de cuál era el número real de muertos por Chinavirus en China. Y encontré una respuesta en los hornos de los 7 crematorios de Wuhan, pues por ley todos los fallecidos son cremados en China. Según mis cálculos basados en el uso total de la capacidad instalada para cremar cadáveres de Wuhan, en Wuhan, las cifras oficiales están subestimadas por un factor de 20. Es decir, el número real de víctimas mortales solo en Wuhan no fueron 2.535, sino alrededor de 50.000. Ahí tienen, tómala para que aprendan, como dice por ahí alguien que yo me sé, los que niegan la existencia del virus. Hasta el día de hoy, China sigue ocultando la verdad sobre la epidemia dentro de sus propias fronteras y publicando datos falsos. Y no son mentirillas blancas, son mentiras que matan. Los líderes del Partido Comunista Chino tienen la obligación ética de dar muchas explicaciones a la población mundial. Ya es hora de que a China se le exija ser honesta. Y pronostico que de manos y boca de Vladimir Putin y de Mr. Donald Trump, esto tendrá que ocurrir más pronto que tarde. Para determinar el verdadero origen de la pandemia, solo necesitamos una cosa: que China libere inmediatamente los registros de investigación del coronavirus, tanto de su instituto como del Centro de Control de Enfermedades. En particular, nos gustaría echar un vistazo muy de cerca a las investigaciones de la doctora Shi, que en una entrevista muy emotiva, pero muy mentirosa, juró por su propia vida que su instituto no liberó el virus. Hasta el día de hoy, China sigue ocultando la verdad sobre la epidemia dentro de sus propias fronteras. Y repito, no son mentirijillas blancas, son mentiras que matan. Mientras muchos países han puesto a trabajar a sus científicos a toda prisa para encontrar una vacuna, China se ha negado a toda solicitud de información que podría ahorrar tiempo vital. Por el contrario, China se ha dedicado a destruir la escena del crimen. Médicos y otras personas que advirtieron sobre la verdad del origen de la pandemia, al más puro estilo comunista, han desaparecido sin dejar rastros. Miles de personas morirán innecesariamente porque las autoridades chinas comunistas no advirtieron de la gravedad de la epidemia en Wuhan ni compartieron los datos que estaban recopilando sobre la propagación y el tratamiento de la enfermedad. Otras decenas de millones de personas sufriremos porque sumieron a la economía mundial en una recesión brutal que costará muchísimas vidas, quizás más las que pueda lograr por sí mismo el COVID-19 como enfermedad. Si el régimen de Beijing no tiene nada que ocultar, entonces debería autorizar la publicación de los registros que limpiarían su nombre de toda sospecha. Si el presidente Xi Jinping se niega, ello debe considerarse como una admisión de culpa. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y entonces tendremos razón para seguir llamando el virus que salió de Wuhan como la epidemia propiamente llamada la peste china. O si quiere no ser tan rudo, el virus chino. Y cierro repitiendo el pensamiento del autor. Si el régimen de Beijing, Pekín pues, capital de China, no tiene nada, régimen comunista, comunista puro, peor que en su época el de Rusia,
peor que en su época el de Cuba, probablemente solo equiparable al de Venezuela. Si el régimen de Pekín no tiene nada que ocultar, entonces debería autorizar la publicación de los registros que limpiarían su nombre de toda sospecha. Y quedan, esto es conclusión mía, las dos hipótesis que he venido manejando desde el principio de mi participación en esta serie de videos. Si bien ahora me inclino más por pensar en un manejo por parte del Supremo Gran Sanedrín sionista, a través de la Organización Mundial de la Salud, de China comunista, como un arma de destrucción masiva, todo indica que así es como nos lo tenemos que explicar. Nada apunta a que China solita esté jugando por su cuenta, a llevar ella la voz cantante en el nuevo orden mundial, que desde hace 5,000 y pico, casi 6,000 años, es el sueño dorado de ese grupo de israelitas sionistas y también no israelitas pero sionistas que quieren tenderle alfombra roja y caravana al nuevo orden mundial sobre el cual anhelan la venida del anticristo para ser adorado como Dios. Hasta la próxima.